¿Qué tal, amigos? Excelente día, su servidor Héctor Canseco, saludándolos una vez más desde la Verde Antequera. Esto es Acuarista, Oaxaca. Acuarista. Las plantas acuáticas son la fascinación de muchos de los que nos dedicamos al acuarismo. Además de poseer una gran belleza natural, estos elementos representan zonas de protección para nuestros peces. Y por si fuera poco, nos ayudan a limpiar nuestra pecera. En este video nos enfocaremos a los acuarios plantados y en particular a una etapa de crecimiento en la cual las plantas se desarrollan fuera del agua, llamada también la etapa emergida. Dependiendo de las condiciones naturales en que se encuentran, las plantas han desarrollado evolutivamente diversas estrategias de supervivencia y adaptación. La mayor parte de especies de plantas acuáticas que se manejan en el hobby pertenecen a regiones tropicales de alta humedad, como ríos y lagunas. Estas zonas poseen variaciones en cuanto a la cantidad de agua disponible a lo largo del año. Mientras que en algunas temporadas el nivel del agua sube produciendo fenómenos de inundación, en otras ocasiones, como la época de estiaje, hay una reducción del nivel y tamaño de los cuerpos de agua, produciendo condiciones contrastantes. Como podemos ver, muchas especies de plantas acuáticas se encuentran expuestas a un entorno cambiante. Por esta razón, es común encontrar en una gran variedad de ellas la capacidad anfibia, es decir, poder vivir y crecer por debajo del agua y poder desarrollarse también fuera del agua. En este sentido, las plantas acuáticas no se pueden mover, no pueden desplazarse y no pueden escapar de fenómenos como sequías o fenómenos como inundaciones. Por esta razón, su capacidad de supervivencia depende en gran medida de cambios en su estructura física y sobre todo en el uso de nutrientes. Las principales estrategias de adaptación al entorno emergido incluyen una estructura más fuerte y gruesa. De igual manera, los nutrientes comienzan a absorberse parcialmente de la atmósfera. Cabe mencionar que hay plantas que no cambian su estructura física, aunque en algunos casos sería difícil creer que se trate de las mismas especies. Cuando una planta pasa de una etapa de crecimiento acuático a emergido o viceversa, comienza a sufrir una metamorfosis en la cual una parte de la planta se pierde gradualmente y podría parecer que está muriendo. En este contexto, un indicador de buen crecimiento es el surgimiento de nuevos tallos ya adaptados al nuevo ambiente. Generalmente las plantas que utilizamos en los acuarios son producidas a nivel comercial en etapa emergida, es decir, fuera del agua. Y hay algunas razones importantes, económicas y de manejo para que esto sea así. En primer lugar, en la etapa emergida hay un mayor crecimiento. Posteriormente, la invasión de las temibles algas es poco probable o prácticamente nula. Luego, no es necesario aditar dióxido de carbono para lograr el crecimiento de algunas plantas y, finalmente, los requerimientos de filtración y mantenimiento son mucho menores en los sistemas de crianza en emergido. Por esta razón, muchas veces cuando adquirimos una planta en el acuario o bien en el internet, podríamos decir que no es la especie que solicitamos y esto se debe a que se encuentra en etapa emergida y generalmente la estructura física cambia. Y bueno, sin importar la etapa en la cual se encuentra nuestra planta, debemos cubrir ciertos factores para lograr su desarrollo dentro del acuario. En primer lugar, es importante contar con una luz adecuada relativa al requerimiento lumínico de nuestra planta. Posteriormente, el sustrato para las plantas de requerimiento medio y alto y la arena en cantidad suficiente son imprescindibles. De igual manera, algunas especies, sobre todo las de requerimiento medio y alto, necesitan un poco de fertilizante y las podas son importantes, es decir, el manejo de nuestra planta estimula su desarrollo. Finalmente, todo esto se ve respaldado por el proceso de filtración. Y bueno, de esta manera vamos a lograr que el desarrollo de nuestras plantas se dé al 100%. El aspecto físico, tamaño de hojas, coloración y estructura en general de la planta dependen de las condiciones de luz y nutrientes en las que ha crecido. Debemos considerar que cuando las plantas llegan a nuestro acuario van a comenzar un proceso de aclimatación y crecimiento de acuerdo a los parámetros del acuario.
En este sentido, debemos contar con condiciones estables y en algún tiempo lograremos la uniformidad de nuestras plantas arbustivas y tapizantes. Cuando las condiciones son variables, observaremos crecimiento de hojas de distintas tonalidades, lo que afecta la estética de nuestro proyecto. Un método para lograr una apariencia similar en plantas tapizantes es efectuar podas tiempo después de haberlas plantado. En cuanto a los arbustos, podemos dejar las macetas en etapa emergida dentro del acuario y posteriormente sembrar los retoños que ya se encuentran en fase acuática. Y bueno amigos, en este contexto surge la pregunta, ¿todas las plantas tienden a una etapa de crecimiento emergido? Es decir, ¿todas las plantas tienden a crecer fuera del agua? Y bueno, la respuesta es sí. A largo plazo todas las plantas tienden a un crecimiento fuera del agua, ya que es en estas condiciones en donde se lleva a cabo la reproducción de la mayoría de las especies. Y es en estas condiciones en las cuales se efectúa el fenómeno de floración. Sin embargo, podemos mantener plantas en estado acuático por mucho tiempo, en condiciones estables y al 100%, siempre y cuando contemos con la luz y los nutrientes adecuados. En el caso en el que nosotros no tenemos luz y nutrientes adecuados, nuestras especies van a tender a un crecimiento emergido como una estrategia de supervivencia. Por ejemplo, en el caso en el que nosotros contamos con una luz muy tenue, la planta va a tender a alargarse, tratando de alcanzar la superficie, pero sin desarrollar tallos en la base. Más allá, si nuestra luz es insuficiente, la planta va a tender, además de estirarse, a pudrir el tallo de la base, desprendiéndose del sustrato y flotando, alcanzando el estado emergido en el cual tiene una mayor capacidad de alcanzar la luz y alcanzar los nutrientes atmosféricos. En condiciones adecuadas de luz y nutrientes, las plantas acuáticas muestran un crecimiento diario. En este sentido, el desarrollo de arbustos debe controlarse con podas cotidianas, evitando que la planta alcance la superficie. Recordemos que un solo tallo que se ha desarrollado demasiado puede acaparar la iluminación de nuestro proyecto. Las podas deben usarse para resembrar, brindando un aspecto tupido y homogéneo, lo que brinda armonía visual a los arbustos. Podemos dar forma cuadrada o redonda, esto depende de nuestro diseño. En todos los casos hay que mantener una altura homogénea, propiciando la llegada de la luz a toda la planta. Recordemos que una luz muy tenue, así como la falta de podas, propician un crecimiento superficial, y aunque la planta no emerja, esto ocasiona que la parte inferior se quede sin hojas. En el video sobre plantados de requerimientos medios podemos ver este fenómeno y cuál es el mantenimiento necesario para corregir el crecimiento del arbusto. Bueno amigos, definitivamente las plantas de acuario son hermosas, ya sea en su etapa acuática o en su etapa emergida. Y bueno, cabe mencionar que no todas las plantas presentan una etapa emergida, hay algunas que toda su vida corresponde a una fase acuática. En este contexto, el hecho de poder contar con especies en etapa emergida y en etapa acuática en un mismo acuario ha llevado a la creación de proyectos como son los paludarios, los vivarios, los estanques tipo Zen, los Wabicusa y bueno, esperamos más adelante estar abundando en este tipo de proyectos. La combinación del acuario tradicional con ambientes terrestres es sin duda un reto bastante atrayente. Más adelante estaremos construyendo algunos proyectos en etapa emergida. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video y sobre todo espero que hayamos aprendido mucho sobre los acuarios plantados y sobre la etapa emergida de las plantas acuáticas. Su servidor Héctor Canseco.